En los archivos sellados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, archivado bajo un código que pocos conocen, el 9378, yace una fotografía que durante décadas nadie se atrevió a interpretar correctamente. A simple vista, no es más que una imagen aérea descolorida, borrosa, capturada en blanco y negro sobre un mar infinito de verde. Solo selva colombiana, espesa e impenetrable. Pero en el margen inferior derecho de esa fotografía, garabateadas con lápiz por una mano temblorosa, aparecen dos palabras que lo cambian todo: la catedral. Ese nombre, pronunciado en voz baja en los pasillos de la DEA, no designaba simplemente una prisión. Era la clave de un enigma que estaba a punto de hacer estallar todo lo que creíamos saber sobre Pablo Escobar, el hombre más peligroso que haya pisado la tierra. Porque lo que esa foto mostraba no era el final de su imperio, sino apenas la superficie de algo muchísimo más oscuro, más profundo, más aterrador. Y cuando décadas después un equipo de exagentes federales regresó a ese lugar armado con tecnología que en los años 90 ni siquiera existía, lo que descubrieron bajo el suelo de concreto no fueron solo montañas de billetes podridos o lingotes de oro cubiertos de moho. Encontraron la prueba de que Pablo Escobar no solo construyó un imperio del narcotráfico, sino que estuvo al borde de algo infinitamente más peligroso, algo que conectaba las selvas de Colombia con los laboratorios secretos del Tercer Reich, algo que podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Para comprender la magnitud absoluta de lo que se descubrió en las entrañas de la catedral, primero debemos entender quién era realmente Pablo Emilio Escobar Gaviria. No el personaje de las series de televisión, no el mito popular del narcotraficante Robin Hood que repartía dinero entre los pobres. Hablamos del arquitecto de un imperio criminal tan vasto, tan complejo, tan profundamente enraizado en la geografía colombiana, que incluso hoy, más de 3 décadas después de su muerte, seguimos descubriendo sus secretos. En el punto máximo de su poder, a mediados de la década de los años 80, Escobar controlaba más de 800 propiedades dispersas por todo el territorio colombiano. No eran casas comunes ni fincas ordinarias, eran fortalezas camufladas, haciendas de lujo escondidas en terrenos de más de 1000 hectáreas, bloques completos de apartamentos en las ciudades, zoológicos privados donde animales exóticos deambulaban entre narcotraficantes armados, pistas de aterrizaje secretas talladas en medio de la selva más densa, refugios subterráneos, túneles, búnkeres. Cada una de estas propiedades no era solo un activo financiero para lavar dinero, era un nodo en una red de supervivencia meticulosamente planificada. Escobar pensaba como un estratega militar. Cada hacienda, cada edificio, cada pedazo de tierra que compraba formaba parte de un laberinto geográfico donde él, su familia, su dinero y sus secretos podían desvanecerse en cuestión de horas. Escogía ubicaciones imposibles, rodeadas de montañas escarpadas y bosques impenetrables, lugares donde cualquier helicóptero del gobierno podía ser visto desde kilómetros de distancia, donde cualquier convoy militar levantaría nubes de polvo que alertarían a sus vigías. La famosa Hacienda Nápoles, ese zoológico extravagante con hipopótamos importados de África, no era solo un capricho de millonario. Era un complejo autosuficiente con su propia pista de aterrizaje, decenas de guardias armados hasta los dientes, lagos artificiales donde, según rumores nunca confirmados del todo, se ocultaban submarinos en miniatura listos para transportar cocaína hacia las costas. Para Escobar, la geografía era su aliada más poderosa en la guerra contra el Estado colombiano y contra los carteles rivales que querían arrebatarle el trono. Pero aquí viene la pregunta que obsesionó a los investigadores durante años. ¿Cómo se esconde una fortuna de $30.000 millones? No hablamos de números en una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Hablamos de dinero físico, tangible, apilado en fajos. Imaginemos por un instante la física pura de semejante cantidad. Un billete de $100 mide aproximadamente 6 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo y una fracción microscópica de milímetro de grosor. Un fajo de 100 billetes tiene 1 centímetro de alto y equivale a $10.000. $1.000.000 serían 100 fajos. Una torre de 1 metro de altura. $1.000 millones serían 1000 torres de 1 metro. Ahora multipliquemos eso por 30. Es una cantidad física imposible de almacenar en un solo lugar. No cabe en una bóveda, no cabe en un edificio. Probablemente no cabría ni en un estadio de fútbol. Por esa razón, Escobar desarrolló lo que en Colombia se conoce como caletas, escondites secretos distribuidos por todo el país. El dinero se ocultaba dentro de las paredes dobles de las casas. Se enterraba en barriles de plástico sellados bajo el suelo de las fincas. Se escondía en cuevas naturales en las montañas. Se hundía en bidones metálicos en el fondo de ríos y lagos. Se guardaba en sótanos reforzados con concreto.
La ubicación exacta de estas caletas era el secreto más valioso del cartel de Medellín, información reservada únicamente para los hombres más leales, los sicarios de mayor confianza, aquellos que habían demostrado su fidelidad con sangre. El problema, el terrible y trágico problema, es que la mayoría de esos hombres murieron. Escobar vivía en una guerra de exterminio absoluto. Por un lado, el Estado colombiano, apoyado por Estados Unidos, lo perseguía con escuadrones especiales. Por el otro, el cartel de Cali, sus enemigos jurados, buscaban eliminarlo para apoderarse del negocio. En medio de esa tormenta de violencia, las personas que conocían las ubicaciones de las caletas fueron cayendo una por una. Escobar llevaba listas de sus enemigos, pero los mapas de sus tesoros existían únicamente en su memoria, y esa memoria se apagó para siempre el 2 de diciembre de 1993, cuando fue abatido en un tejado de Medellín. Tras su muerte comenzó lo que solo puede describirse como la fiebre del oro más grande y sangrienta de la historia moderna. Antiguos miembros del cartel que habían sobrevivido, funcionarios corruptos del Estado que conocían rumores, campesinos que habían visto movimientos extraños en las propiedades de Escobar, todos comenzaron a excavar, a romper paredes, a buscar. A veces había suerte. Un agricultor encontraba un barril de plástico mientras araba su tierra, y al abrirlo, descubría fajos de billetes que la humedad había convertido en una masa verde e inservible. Obreros de la construcción, al demoler una antigua casa de Escobar, hallaban dinero escondido dentro de una pared falsa, pero esos eran solo fragmentos minúsculos de la fortuna total. La verdadera riqueza, el grueso de los 30.000 millones, seguía enterrada en algún lugar de Colombia, esperando bajo toneladas de tierra y concreto. Y de todas las propiedades de Escobar, había una que destacaba sobre todas las demás. La catedral. No era simplemente una de sus 800 propiedades, era el único lugar en el mundo donde Pablo Escobar había tenido control absoluto e indiscutible del tiempo, de los recursos, de la seguridad. La catedral fue el resultado de una negociación que hoy parece sacada de una novela de realismo mágico. En 1991, acorralado por la presión del gobierno y los ataques del cartel de Cali, Escobar negoció su rendición con una condición absurda: construiría su propia prisión. El gobierno colombiano, desesperado por detener la ola de violencia que azotaba el país, aceptó. Y así nació la Catedral, una cárcel de lujo construida en una montaña cerca de Medellín, financiada con el dinero de Escobar, diseñada según sus especificaciones, vigilada por guardias de su elección. Por fuera parecía una prisión, por dentro era un resort de 5 estrellas, con canchas de fútbol, jacuzzis, discotecas, cascadas artificiales, habitaciones lujosas, bares completamente abastecidos. Escobar recibía visitas, organizaba fiestas, seguía dirigiendo su imperio desde ese palacio disfrazado de cárcel. Si quieres descubrir más historias increíbles como esta, que desafían todo lo que creías saber sobre la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos impulsa a seguir investigando los secretos más oscuros del mundo. Pero lo que el mundo no sabía, lo que nadie imaginó durante años, es que la catedral era mucho más que una prisión de lujo. Era una distracción perfectamente orquestada. Mientras los medios de comunicación se escandalizaban por las comodidades de Escobar, mientras el gobierno celebraba haberlo encerrado, él estaba usando ese tiempo de aparente tranquilidad para construir algo debajo, algo oculto, algo que solo ahora estamos comenzando a comprender. Hace pocos años, un grupo de exagentes federales de la DEA y la CIA, hombres que habían dedicado décadas de sus vidas a perseguir a los carteles colombianos, decidieron regresar a las ruinas de la catedral, armados con tecnología que en los tiempos de Escobar simplemente no existía. Su herramienta principal fue el georradar, un dispositivo que funciona como una radiografía del subsuelo. Emite señales de alta frecuencia que penetran la tierra y luego analiza cómo rebotan esas ondas. Diferentes materiales, tierra, roca, metal, espacios vacíos, reflejan las ondas de maneras únicas. Un operador experimentado puede detectar anomalías, irregularidades en el patrón que sugieren que algo está oculto. Durante días, el equipo inspeccionó meticulosamente cada centímetro de la estructura principal de la catedral. En la pantalla del georradar solo aparecían capas normales de roca y concreto. Todo coincidía con los planos oficiales del edificio. Pero entonces, en el área del sótano que los registros describían como un simple almacén, algo cambió. Las líneas rectas en la pantalla se volvieron onduladas. Luego regresaron a la normalidad. Era el indicio clásico de un vacío oculto. A 2 metros bajo la base de concreto apareció un área rectangular con bordes perfectamente definidos. No era una cueva natural irregular, era una estructura hecha por manos humanas. La pregunta era inevitable. ¿Qué había allí?
¿Un tanque de agua? ¿Un depósito de suministros olvidado? ¿O algo completamente diferente? Solo había una manera de averiguarlo: perforar. Con taladros industriales comenzaron a abrir el suelo de concreto. El avance era dolorosamente lento. Cada centímetro requería precaución extrema porque nadie sabía si Escobar había dejado trampas explosivas. A 1,5 metros de profundidad, la broca del taladro súbitamente cayó al vacío. El momento había llegado. Descendieron una cámara endoscópica por el agujero. Entre el polvo y la oscuridad apareció una imagen borrosa pero inconfundible. Paredes sólidas de concreto, objetos apilados, cofres metálicos, cajas de plástico. La leyenda ya no era solo un mito urbano. Tenía coordenadas, profundidad y forma física. Ahora venía la parte más difícil: abrir ese ataúd sellado sin destruir lo que había dentro. Pasaron días cortando el cemento con extrema precaución, pensando en cada movimiento, conscientes de que cualquier error podía activar explosivos o dañar evidencia crucial. Finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para que un hombre pudiera descender. El aire que salió de esa cámara sellada durante más de 30 años estaba cargado de humedad, moho y un olor inconfundible, el olor del dinero en descomposición. Lo primero que vieron fue dinero, pero no una cantidad normal. Cientos de cajas de plástico y metálicas estaban apiladas hasta el techo. La mayoría de los billetes estaban arruinados, hinchados por la humedad, convertidos en una masa verdosa e irreconocible. Las estimaciones iniciales sugieren que en ese escondite había entre 15 y 20 millones de dólares, aunque gran parte ya carecía completamente de valor. Era la prueba más absurda del poder de Escobar. Generaba tanto dinero que podía darse el lujo de enterrarlo y olvidarse de él, sabiendo que jamás lo necesitaría. Pero debajo de ese dinero podrido había otras cosas: lingotes de oro que habían resistido perfectamente el paso del tiempo, esmeraldas colombianas del tamaño de huevos de paloma, diamantes, armas de colección bañadas en oro, una pistola con las iniciales PE grabadas en la empuñadura. Y lo más importante de todo: documentos. La caja negra del cartel. Cuadernos de contabilidad escritos con letra microscópica, registros de sobornos pagados a políticos, jueces, generales del ejército, nombres de proveedores de cocaína en Bolivia y Perú, esquemas detallados de lavado de dinero a través de empresas fantasma. Pero en el fondo de una de las cajas, protegido dentro de una bolsa de plástico sellada al vacío, había algo que no encajaba en absoluto con la historia conocida de Pablo Escobar. Un expediente grueso lleno de papeles amarillentos. No eran documentos financieros. Eran planos de ingeniería extremadamente detallados de un aparato complejo y extraño. Junto a los planos había cálculos matemáticos escritos en alemán y fotografías en blanco y negro de hombres con batas de laboratorio parados junto a una estructura metálica enorme que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Los documentos identificaban el proyecto con un nombre que heló la sangre de los investigadores: Die Glocke, la campana. Die Glocke fue uno de los proyectos más secretos y misteriosos de la Alemania nazi. Desarrollado en laboratorios subterráneos bajo la dirección del general de las SS Hans Kammler, se suponía que era una de las Wunderwaffe, las armas milagrosas que cambiarían el curso de la Segunda Guerra Mundial. Según los documentos rescatados fragmentariamente después de la guerra, Die Glocke tenía aproximadamente 3 metros de ancho y 5 metros de altura. En su interior giraba a velocidades altísimas una sustancia misteriosa de tono violáceo, similar al mercurio, pero muchísimo más densa, conocida como Serum 525. Los testimonios de prisioneros que trabajaron en el proyecto antes de ser ejecutados para guardar el secreto describían efectos aterradores. La sustancia emitía una luz brillante, provocaba náuseas instantáneas, mataba plantas y animales de laboratorio en cuestión de minutos. Algunos teóricos incluso sugieren que Die Glocke era un experimento con antigravedad o con distorsión del espacio-tiempo. Al final de la guerra, Kammler desapareció. El aparato desapareció. Los científicos clave desaparecieron. Nunca se encontró rastro alguno, hasta ahora. 40 años después, en lo profundo de un escondite de Pablo Escobar en Colombia, aparecían las mismas fotografías, los mismos planos, los mismos cálculos en alemán. Este hallazgo conectaba al cartel de Medellín con uno de los misterios más oscuros del nazismo. No solo obligaba a replantearse quién era Pablo Escobar, sino también a reconsiderar toda la historia del periodo de posguerra. La versión oficial cuenta que los científicos nazis más importantes fueron capturados y trasladados a Estados Unidos mediante la operación Paperclip o llevados a la Unión Soviética. Pero la suerte del grupo de Kammler nunca estuvo del todo clara. Y los documentos encontrados en la guarida de Escobar parecían llenar justamente ese vacío. Existe en todo el mundo una red de teorías sobre un grupo conocido como OBESA, supuestamente formado por antiguos miembros de alto rango de las SS.
Según esta hipótesis, oficiales nazis lograron escapar al final de la guerra utilizando rutas secretas llamadas caminos de rata, líneas de escape que los conducían hacia puertos seguros en España, luego en barco hacia América Latina. Argentina, Chile, Paraguay se convirtieron en refugios seguros para miles de ex-nazis que vivieron décadas bajo identidades falsas. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasaría si el general Kammler y su grupo de científicos especializados en Die Glocke hubieran estado entre los que lograron escapar? ¿Y si no solo llevaron consigo los planos en papel, sino también un prototipo funcional del aparato, o al menos piezas esenciales para reconstruirlo? La América Latina de los años 40 y 50 era el lugar perfecto para desaparecer. Gobiernos débiles, territorios inmensos sin vigilancia, corrupción generalizada. Un grupo de científicos con conocimientos únicos podría haber continuado sus investigaciones en secreto, lejos de los ojos del mundo. Pero para mantener un proyecto científico de esa magnitud, se necesitaban recursos masivos. Dinero, muchísimo dinero. Es poco probable que los nazis fugitivos dispusieran de semejantes cantidades después de la guerra. Ahora avancemos la película 30 años. En Colombia aparece un hombre joven, ambicioso, despiadado y extraordinariamente rico, Pablo Escobar. En la cúspide de su poder controlaba más dinero del que podía contar. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en $30.000 millones. Pero Escobar no era solo un narcotraficante, era un visionario del poder en su forma más pura. No solo buscaba formas de legalizar su dinero, buscaba transformarlo en un poder absoluto, incuestionable, que lo hiciera más poderoso que cualquier gobierno. Y aquí surge una hipótesis tan aterradora como lógica. ¿Qué pasaría si Escobar, con sus recursos ilimitados y sus contactos en el submundo internacional, hubiera descubierto la existencia de la herencia nazi escondida en América Latina? Y si no solo la descubrió, sino que la compró. Imaginemos la escena. Científicos alemanes envejecidos, viviendo en el anonimato, necesitados de dinero, o sus herederos que guardaban documentos sin comprender del todo su valor. Para Escobar, aquello habría sido la inversión perfecta. No era un académico, no entendía la física avanzada, pero tenía un talento único para comprender el poder en todas sus formas. Un aparato rodeado de rumores sobre la capacidad de alterar la gravedad, de generar energía infinita, de deformar el espacio-tiempo. En manos de Escobar podía transformarse de un experimento científico fallido en un arma definitiva. No se trataba solo de una Wunderwaffe nazi olvidada, sino de un poder que lo haría absolutamente invencible. No solo le otorgaría fuerza militar para destruir a sus enemigos, sino también una ventaja económica y tecnológica a nivel mundial. Piénsenlo por un momento. Escobar, con acceso a tecnología de energía infinita, podría haber monopolizado industrias enteras. Escobar, con un arma que distorsionara la gravedad o el tiempo, podría haber hecho que cualquier ejército fuera irrelevante. Esta teoría arroja luz sobre muchos misterios inexplicables de su comportamiento. Explica por qué construyó un escondite tan increíblemente complejo y seguro debajo de la catedral. Tal vez no ocultaba solo dinero y documentos incriminatorios. Tal vez ocultaba una tecnología mucho más valiosa y peligrosa que todo el negocio de la cocaína. Explica su confianza casi suicida, esa arrogancia que rayaba en la locura cuando declaró la guerra abierta al Estado colombiano. Pero, ¿qué pasó exactamente con esos planos alemanes? ¿Qué pasó con los posibles prototipos o piezas que pudieran haber estado almacenados en otros escondites aún no descubiertos? ¿Los tomó el Estado colombiano y los clasificó como alto secreto? ¿Fueron trasladados a Estados Unidos por la DEA y la CIA? ¿O fueron rescatados por antiguos aliados de Escobar, narcotraficantes de segunda generación que ahora los guardan en algún rincón olvidado del mundo, esperando el momento adecuado para usarlos? Y la pregunta más crítica de todas: ¿era este escondite debajo de la catedral solo uno entre cientos o miles? Si Escobar ocultó algo tan increíblemente valioso en un solo lugar, ¿qué otros secretos permanecen enterrados bajo las tierras de Colombia, esas tierras empapadas de sangre y cocaína durante décadas? ¿Qué misterios siguen esperando ser revelados dentro de esas tumbas de concreto selladas hace más de 30 años? El descubrimiento en la catedral demuestra de manera contundente que solo hemos conocido una pequeña fracción de la verdad. La verdadera historia de Pablo Escobar, sus conexiones internacionales, sus ambiciones más oscuras, sus proyectos secretos, sigue oculta bajo toneladas de tierra. Y cada nuevo hallazgo no solo aporta información fascinante para los historiadores, también puede asustarnos profundamente al mostrarnos lo frágil que es nuestro mundo civilizado, lo delgada que es la línea que nos separa del caos, y cómo a veces fuerzas oscuras que creíamos derrotadas siguen influyendo en secreto en el curso de la historia. Entonces, la pregunta que les dejo es esta:
¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Se trata simplemente de una coincidencia extraña, de documentos históricos que Escobar coleccionaba como curiosidad, o es realmente solo la parte visible de un plan secreto mucho más grande que todavía llega hasta nuestros días, que todavía tiene tentáculos activos en el mundo del crimen organizado, de la política, de la tecnología? Los mayores misterios de la humanidad no se esconden únicamente en las pirámides antiguas de Egipto o en los templos perdidos de civilizaciones olvidadas. También se esconden en nuestro pasado reciente, en lugares que creemos conocer perfectamente, en historias que pensábamos cerradas. Pablo Escobar murió hace más de 3 décadas, pero sus secretos siguen vivos, enterrados, esperando.